Ya miren, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy día? El día de ayer, ¿sí? Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Uno de sus ángulos interiores, cualquiera, ¿sí? Da lo mismo, ahí le puse alfa. Y definimos las razones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, ¿sí? Para este ángulo. Todo para ese ángulo. Entonces les hago la siguiente pregunta. Este ángulo puede ser menor que 0. Si estamos trabajando en un triángulo, ¿puede haber un ángulo interior menor que 0? No, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores es 180 y cada uno tiene que ser siempre positivo. Ahora, si este ángulo mide 90, ¿el alfa puede ser más grande que 90? ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo, si fuera 100 y este mide 90? ¿Puede darse eso? No sería un triángulo rectángulo, ¿no? Claro, no sería un triángulo rectángulo, entonces tampoco. Entonces, ¿qué es lo que a qué quiero llegar con esto? Que lo que definimos ayer es válido para ángulos entre 0 y 90. Entonces, lo que definimos ayer es válido para ángulos entre 0 y 90 grados, ¿sí? O si prefieren en radianes, entre 0 y pi medio radianes. ¿Ya? Porque acuérdense que es lo mismo. Sin embargo, si ustedes en su calculadora escriben sin de 120, eso les va a dar un medio o 0,5, ¿sí? Obviamente si tienen la calculadora en grados. Si en la clase de ayer, si es que alguien se lo perdió, al final expliqué eso de las calculadoras, ¿sí? El tema de cómo trabajar con grados y cómo trabajar con radianes. ¿Ya? Así que si es que se lo perdieron, está en la grabación, para que lo vean después. ¿Ya? Entonces, como les decía, si ustedes escriben en la calculadora seno de 120, les entrega un valor. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que lo que definimos ayer es cierto, pero está incompleto, ¿sí? Entonces, es decir, lo anteriormente definido es cierto, pero es información incompleta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Definir la función trigonométrica, que en donde uno le ingresa cualquier ángulo y vamos a tener un valor. Entonces, funciones trigonométricas.
Ya. ¿Cómo las vamos a definir? Primero, ¿sí? Dibujemos un círculo o una circunferencia, me sirve cualquiera de las dos, de radio 1, ¿ya? Y que esté centrada en el origen de un sistema cartesiano. Entonces, consideremos una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen de un sistema cartesiano, ¿sí? Voy a ir inmediatamente haciendo el dibujo al lado. ¿Ya? Entonces lo que le estoy diciendo es, ahí está, este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si tiene radio 1. 1, 1. No. El X vale 1. ¿Pero el Y cuánto vale? 0. 0. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que está arriba, este de acá? 0,1. 0,1. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de acá? De este. ¿Cuánto vale el X, primero que todo? Menos 1. Menos 1, 0, ¿cierto? Porque estamos en el eje X. ¿Y el punto de abajo? ¿Ese? 0, menos 1. 0, menos 1, ¿ya? Entonces, esos son los puntos extremos, por así decirlo, de la circunferencia. ¿Sí? Ese es el primer paso para definir la función trigonométrica, que es lo que vamos a hacer. Segundo paso. Consideremos un punto arbitrario de la circunferencia. ¿Sí? Consideremos un punto P que tiene ciertas coordenadas, ¿sí? Arbitrario de la circunferencia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ese que marqué en rojo. Ese es el punto P de coordenada X, Y. ¿Sí? Ya, ojo, aquí estamos construyendo, ¿sí? Al lado izquierdo están las instrucciones para construir y al lado derecho es la construcción, ¿sí? Tercero, dibujemos el segmento que une el punto P con el origen. Tomemos el segmento que une al punto P
con el origen. Y así, en otras palabras, estamos haciendo esto. Ahí está. Ya van quedando claras las consideraciones, ¿no? Es solo instrucciones y al lado dibujo. Lo dejé un poco más abajo. Cuarto. Notar que el eje X positivo y el segmento forman un ángulo. Notar que desde el eje X positivo, o sea, en otras palabras, esta parte, ¿sí? Hacia el punto P, o hacia el segmento, ¿sí? Que llega al punto P, se forma un ángulo, ¿sí? O sea, en otras palabras, estoy diciendo que aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Que lo vamos a llamar X. ¿Sí? Ese es el ángulo X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Aquí viene la definición. Vamos a decir, o diremos, que el coseno de ese ángulo X, ¿sí? Es la primera componente del punto P. Componente del punto P. Y vamos a decir que el seno de X es la segunda componente del punto P. ¿Ya? Esa es la definición para cualquier ángulo. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que había dicho al principio, seno de 120. ¿Sí? Ay, aquí me equivoqué, no era eso. Era 150. ¿Sí? Me traspapelé con el numerito. Seno de 150. ¿Cómo lo calculamos? Miren, va a ser más o menos sencillo. Nosotros dibujamos nuestra circunferencia, ¿sí? De radio 1. Ahí está. Recorremos 150 grados, ¿sí? 150 que debería quedar más o menos por ahí. ¿Sí? Esos son 150 grados.
Primera pregunta. ¿Cuánto mide el angulito que queda ahí? El angulito en morado. 30. 30, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que completar los 180. Este mide 30. ¿Ya? Ahora, este punto, ¿cuáles son sus coordenadas? Veamos. Esa es su primera coordenada. ¿Sí? No, el rojo ya lo ocupé. Y esa es su segunda coordenada, ¿sí o no? Así era como nosotros veíamos las coordenadas de un punto. Entonces ahora, esto es el seno de 150. ¿Ya? Esa longitud. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este punto vamos a tomar su simétrico acá, en el primer cuadrante. ¿Sí? O sea, el punto que tiene la misma altura, eso estoy diciendo. ¿Sí? Porque ambos tienen el mismo seno. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? Solo ese pedacito. ¿Cuánto debería medir? 30 igual. 30 igual. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que estamos diciendo es que la segunda coordenada de este punto, o sea, el seno de 150, es igual a la segunda coordenada de este punto, o sea, seno de 30. Es decir, la segunda coordenada de P es igual seno de 150 es igual a la segunda coordenada de Q, llamemos Q ese punto. O sea, el seno de 30. ¿Sí? ¿Cuánto era seno de 30? ¿Se acuerdan? Era un medio. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, chiquillos, que vamos a tener nosotros para ir determinando ángulos que estén afuera de del 0,90. ¿Sí? Ahora, si yo les preguntara, segunda cosa, ¿cuál es el coseno de 150 grados? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aquí están los 150. ¿Sí? El coseno en la primera coordenada. O sea, esto. ¿Sí?
Entonces, primera coordenada de P es igual a, miren, esta es la primera coordenada de P. ¿Cómo es con respecto a la primera coordenada de Q? ¿Cómo es, chiquillos? ¿Cierto? En magnitud son iguales, pero ¿qué pasa con el signo? ¿Sí? En magnitud son iguales. Pero el signo cambia, ¿sí o no? Porque uno está para la izquierda y la otra está para la derecha. Entonces, esto sería, primera coordenada de P es igual a el opuesto de la primera coordenada de Q. ¿Sí? Ya. El Q. ¿Cuáles son las coordenadas? Ya dijimos, primera coordenada, el coseno del ángulo, o sea, voy a escribirlo acá abajo mejor. Q tiene coordenadas coseno de 30, seno de 30. Ya, eso siempre es así. Si yo ubico un punto en esta circunferencia, la primera coordenada del coseno, la segunda coordenada del seno. ¿Ya? Esos valores nosotros ya los tenemos. El coseno de 30, ¿se acuerdan que era raíz de 3 partido por 2? El seno de 30 era un medio. ¿Sí? Las coordenadas de P son coseno de 150 y seno de 150. Entonces, el coseno de 150, esta es la parte que me interesa, el coseno de 150 es esto. El seno de, el coseno de 30 es esto. Y la única diferencia es que cambia de signo. O sea, en vez de raíz de 3 partido 2 es menos raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Y el seno de 150 ya vimos que era un medio. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que se tiene para definir coseno y seno de ángulos que estén fuera del 0,5. ¿Ya? Otro ejemplo. Encontrar coseno de 225 y seno de 225. ¿Sí? Hagamos el dibujito. Nuestra circunferencia, aquí está. El ángulo de 225 grados. ¿Dónde queda, chiquillos? ¿Cuánto hay aquí? Ahí, 90. Es malla. Hasta aquí hay 180. ¿Sí? Es más todavía. Hasta aquí hay 270. Es menos. ¿Sí? O sea, va a quedar ahí está. ¿Ya? Ese es el ángulo de 225. ¿Sí?
Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto vale ese angulito? El que está en morado. ¿Cómo se determina? 45. 45, ¿cierto? ¿Y cómo se determina eso? ¿Cuánto le falta a 180 para 225? Eso mismo, es una resta, ¿cierto? 225 menos 180. Ya, bien. Esos son 45 grados, ¿sí? Ya, y miren, ¿qué pasa si es que yo prolongo esto? Lo voy a prolongar con azul. Prolonguémoslo hasta acá. ¿Cuánto medirá ese ángulo? 45 igual. 45 igual, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la definición, este punto tendría coordenadas coseno de 45, seno de 45, ¿sí? Acuérdense, el punto de la circunferencia siempre tiene esas dos coordenadas, coseno del ángulo, seno del ángulo. Esto ya sabemos cuánto es, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si este es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Miren, la primera coordenada de este es eso, que es 1 partido por raíz de 2. ¿Cuál es la primera coordenada de este punto? Es lo mismo pero con signo cambiado, ¿sí o no? Porque está para el otro lado. Menos 1 partido raíz de 2. Y con la segunda coordenada pasa lo mismo. Miren, aquí, esta es la primera coordenada de este punto. Y el de abajo es lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el coseno de 225 es igual a menos 1 partido raíz de 2 y el seno de 225 también es menos 1 partido raíz de 2. ¿Ya? Otro ejemplo. Encontrar el coseno de 330 grados y el seno de 330 grados. ¿Sí? Esos dos. Hagamos el dibujito. Aquí está. Si yo giro 330 grados, ¿cuánto? ¿A dónde quedo? Si yo giro desde aquí en 330 grados, hasta aquí son 90, hasta aquí son 180, hasta aquí son 270. ¿Cuánto más me muevo hacia allá?
me muevo 60, ¿cierto? Ya. Entonces movámonos esos 60. Ese es el punto que cumple lo que estoy diciendo. O sea que toda esta vuelta mide 270. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese pedacito en ángulo? Va, perdón, 270 es 330. ¿Cuánto mide ese pedacito? 30. 30. ¿Cierto? Porque es lo que falta para terminar la vuelta. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar el mismo punto pero que esté arriba. El simétrico respecto al eje X. Ahí, ese. ¿Cuánto mide el angulito en verde? Si tomé el simétrico, 30 igual. 30 igual, ¿cierto? Entonces, las coordenadas de este punto, del de aquí, serían coseno de 30 y seno de 30. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La gracia de trabajar en ese círculo o en esa circunferencia de radio 1 es que el punto, ¿sí? Sus coordenadas son coseno del ángulo y seno del ángulo. ¿Ya? El coseno de 30 sabemos que es raíz de 3 partido por 2. El seno de 30 es un medio. ¿Sí? Esos valores los conocemos de forma exacta. Son esos. Entonces ahora yo les hago la pregunta. ¿Cuáles serán las coordenadas de ese punto, entonces? Raíz de 3 partido 2 y menos 1 partido 2. Exacto, ¿cierto? Súper bien. Coordenadas. Sería la coordenada X es la misma. Raíz de 3 partido en 2. Y la coordenada Y es la misma, pero con signo cambiado. ¿Sí? Ya. ¿Y de qué me sirve saber las coordenadas? Porque las coordenadas me dicen cuáles son el coseno y el seno, ¿sí? O sea, esto sería igual a el coseno de los 330 grados y el seno de los 330 grados. ¿Ya? O sea, coseno de 330 es raíz de 3 partido en 2. El seno de 330 es menos un medio. ¿Sí? Otro ejemplo. Creo que ejemplo 4. Coseno de 180 grados y seno de 180 grados. Este es más fácil, va a ser más cortito. Si yo giro en 180 grados, ¿dónde quedo? ¿Dónde queda el punto P?
Queda ahí, Menos ¿cierto? 1,0. Exacto, queda ahí. Sí, porque si yo a partir de esto giro en 180 grados, quedo ahí, que es el punto justamente menos 1,0. Entonces ahí yo ya tengo información inmediata. Menos 1 es el coseno de 180 y 0 es el seno de 180. ¿Ya? Este punto, el punto Q, ¿a qué ángulo corresponde? O sea, primero, ¿a qué punto? ¿Qué punto corresponde ese? Ya lo habíamos dicho. Coordenada X es 0, coordenada Y es menos 1. 0, menos 1. Y ahora sí, ¿cuál es esta vuelta? ¿Cuánto giro? 270 grados. 270. Entonces, esto es lo mismo que el coseno de 270 y el seno de 270. O sea, coseno de 270, 0. Seno de 270, menos 1. ¿Sí? Ejemplo 5. Coseno de 120 grados, seno de 120 grados. ¿Ya? Todo esto va a ser con el circulito. Ya. Los 120 grados, ¿a dónde quedan? Si es que yo comienzo a girar. Hasta aquí, ¿cuánto giré? 90, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto falta por girar? 30. 30. ¿Sí? Entonces, hagamos por ahí el punto P. ¿Ya? Y todo este giro es de 120 grados. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo? El que está en morado. 60. 60. ¿Sí? Ya, miren, la idea es siempre esa, siempre intentar tomar un punto simétrico aquí, en el primer cuadrante. Sí, porque ahí nosotros conocemos algunas razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a dibujar ese punto Q. ¿Sí? Que sea simétrico, o sea, que esté a la misma altura. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cuál es este ángulo? Que está en naranjo. 60. 60, ¿cierto? Porque es el simétrico. Entonces, si este es 60, este también es 60. ¿Ya? Estos son 60 grados. Eso quiere decir, ojo, que el Q ya sabemos que va a tener coordenadas coseno de 60, seno de 60. ¿Sí? Vuelvo a repetir.
Las coordenadas del punto en la circunferencia son siempre coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Ya? Estos valores yo los conozco. Coseno de 60 es un medio. Seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? O sea, eso significa, si lo quisiéramos poner en el dibujito, significa que eso mide un medio, ¿sí? Esto mide raíz de 3 partido por 2. Eso significa. Entonces, ahora yo hago la pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas de P? O sea, ¿cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? ¿Cuál es la primera coordenada de P? Ese pedacito. Si este es un medio, el otro tiene que ser menos un medio. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda coordenada de P? Raíz de 3 partido 2. Tal cual, ¿cierto? No está hacia abajo, así que queda igual en signo. Y eso es todo. O sea, este de aquí sería el coseno de 120 y este de acá sería el seno de 120. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. La forma, ya para ir cerrando. La forma que nosotros tenemos para determinar el coseno y el seno de ángulos que no estén entre 0 y pi medio, o 0 y 90, es a través de esta circunferencia. ¿Sí? O sea, nosotros dibujamos la circunferencia. Si el punto cae acá, lo tiramos hacia el lado, ¿cierto? Y ahí vemos qué es lo que pasa. Si el punto cae por aquí, no sé, pues vemos este angulito y lo proyectamos para allá. ¿Sí? Si el punto cae para acá, lo proyectamos hacia arriba. ¿Sí? Quizás esto les pueda ayudar un poco más. Voy a hacer otro dibujo. Si no les ayuda más, se quedan con lo anterior simplemente. Si yo tengo ese punto, esto es como un caso general, que tiene coordenadas x, y, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser las coordenadas de ese punto de abajo?
X, menos Y. X, menos Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera coordenada es la misma. La segunda coordenada es la misma, pero hacia abajo. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto? Menos X, menos Y. Menos X, menos Y. ¿Y cuáles serán las coordenadas de este punto? Menos X, Y. Menos X, Y. ¿Ya? Entonces, viendo ese dibujo, quizás les sea más fácil hacer los cambios. O sea, si yo quiero pasar, miren, si yo quiero pasar de este punto a este punto, o viceversa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le cambio el signo? Al primero. Entonces, si este punto es este, el Q, el P va a ser lo mismo, pero cambiando de signo el primero. ¿Ya? Si yo cambio de aquí a acá, ¿quién cambia de signo? ¿Uno, otro o ambos? Ambos. Ambos. Entonces, fíjense en el ejemplo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Yo tenía este punto. ¿Sí? Este punto me salió 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Como lo cambié para acá, ¿cuántos cambiaron de signo? Los dos, ¿sí o no? Ya, en este, miren, en este caso, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿quién es el que cambia de signo? ¿La primera o la segunda coordenada? La segunda. La Y. La Y. Entonces, en este ejemplo, fíjense, este era el punto, ¿sí? Y el punto que estaba abajo era el mismo, pero ¿quién cambió de signo? La segunda coordenada, la Y. ¿Ya? Entonces, dicho eso, a ver, algún ángulo. Aquí ya hice los tres clásicos, 30, 60 y 90. Y 45. No, quedamos ahí. ¿Ya? La próxima semana, día martes, vamos a trabajar con el teorema del coseno y del seno. ¿Sí? Y día miércoles en el horario de consulta y jueves va a ser para ejercitar. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, ¿cuánto es el parcial? El viernes. Sí, porque el módulo 2 habíamos comentado al principio, era 2 semanas sumativo, 2 semanas otro sumativo. ¿Ya? El Ah, ya. primer sumativo estaba a cargo mío, ¿sí? O sea, todas las 2 semanas de clases y eso solamente, ¿sí? Y las otras 2 semanas están a cargo del profesor, del otro profe. ¿No hay alguna manera o alguna forma de la que usted hiciera la segunda parte del módulo 2? No, difícil. Ya. Pero una remota manera